Mi nombre es Eder Nicolás Araujo y a propósito del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, que se inaugura en Bogotá este 20 de octubre, vamos a hablar de podcast con un invitado muy conocedor y realizador de podcast para la Radio Nacional, quien además posee una voz prodigiosa que atrapa y seduce a sus oyentes. De hecho, por varios años fue también la voz institucional de la Radio Nacional de Colombia. Fausto García, bienvenido y defínanos con el menor número de palabras qué es un podcast. Hombre, Nico, qué gusto saludarlo y estar en esta conversación, y para hacerlo de una forma muy sencilla, digamos que un podcast es un producto sonoro que nos permite escucharlo y tenerlo alojado en plataformas digitales, disponible para que lo podamos escuchar en cualquier momento, y es un producto que se puede producir desde distintos formatos, no solo a través de una crónica, una entrevista, una conversación, pero tiene esa magia, esa facilidad que nos permite jugar como si fuera una plastilina, pero en esta ocasión un audio, efectos, pausas, distintos sonidos, paisajes sonoros, sin ese límite que a veces nos impone la radio, que es el tiempo. Aquí no hay ningún límite, nos permite jugar muchísimo y tiene una riqueza sonora bastante amplia, que creo que es lo que nos ha enamorado durante ya algunos años el podcast. Y además están ahí para que el que quiera escucharlos lo haga al horario que él desee y también en distintas plataformas, ¿no? Claro, claro, esa es una de las grandes ventajas. Si uno escucha radio, para hacer un poco la similitud, ahora que se puede escuchar radio por internet, escuchar algunos programas que quedan alojados en la página, pero durante muchos años nos teníamos casi que acostumbrar y estar ceñidos a los horarios de los programas de radio. Ahora, contar una historia, hacer un podcast, queda alojado en la página, en alguna plataforma. Uno también lo puede descargar a su dispositivo, a su celular, y lo puede escuchar en cualquier momento. Esos son uno de los grandes beneficios. Y hay unos podcasts muy sencillos, como otros también muy discientes, y por qué no, fabulosos, hermosos, como los que publica siempre usted, Nico, en el boletín interno en RTBC, en la intranet, que esta es una iniciativa que en lo personal me parece muy valiosa, porque creo que RTBC como sistema de medios públicos le está abriendo también ese espacio para que los que estamos trabajando en el sistema podamos escuchar las historias y los relatos que tienen distintos compañeros, no solo de radio, no solo de televisión, sino también desde distintas áreas, y que nosotros como trabajadores, como colaboradores internos del sistema de medios públicos, podamos compartirles esas historias a seres humanos ajenos a RTBC. Entonces, eso es algo también que vale la pena destacar esta iniciativa que usted viene trabajando, Nico. Muchas gracias. Y gracias también porque justamente su voz es la que presenta y despide cada uno de esos podcasts que publicamos tanto en el boletín interno como en la intranet. Vamos a recordar esa presentación. Cuéntanos tu cuento, tus cuitas, tu sentir y tu verdad para conocerte mejor. Oiga, Nico, siempre es curioso escucharse. Lo que uno graba no lo acostumbro a hacer, pero siempre que tengo la oportunidad de escuchar alguna historia, algún podcast que realizamos para la radio pública, casi que me hace viajar un poco en el tiempo y recordar cómo fue la construcción. Y en esa construcción, que tiene que ver con las temáticas en las que a veces encontramos una dualidad, no sabemos cómo cuál escoger, qué camino seguir. Siempre me ha causado curiosidad, ahora que he venido escuchando esos trabajos que usted realiza con la parte interna y los colaboradores de RTBC, cómo le surgió precisamente esa idea de contar las historias de, digámoslo, de una forma de personajes internos, pero que a la vez la forma en cómo se desarrollan esos relatos resultan atractivos. Es que de tanto verlo a usted metido en este cuento, pues como que también resulté contagiado, Fausto. Realmente la primera vez fue una de esas conversaciones que suelo tener con la gente de RTBC. Usted sabe que yo soy un conversador empedernido. Y eso me ha permitido encontrar en mis contertulios grandes historias y lo que realmente me inspiró
hacer estos podcasts fue una historia que me contó Judith García, colaboradora de la sección de contabilidad. Ella me conmovió tanto con su cuento que cuando finalizó le di un abrazo y le dije que me permitiera contar esa historia. Y entonces ella me dijo que hombre, que no, que esas cosas no se le contaban a todo el mundo. Yo le dije, no, mira, tú me lo has contado a mí. Y yo quiero pues que otra gente también conozca esto. Y hablé con la persona encargada de la coordinación de comunicaciones, con Lisette, hablé con toda la gente que tiene que ver con las publicaciones del boletín interno. Y de una vez ellos les pareció interesante y comenzamos, y entonces allí hemos aprendido a entender y a conocer, a valorar a todas las personas. Y ese día yo le pedí también a Judith que me dejara publicar eso con sus propios dejos, que tú sientes que el que está relatando llora, que tú sientes que él está muy conmovido. Yo digo, yo quiero todo eso, todo eso. Y pues desde entonces estamos publicando, ya vamos para la 33. Y esa 34 creo que va a ser justo la historia de mi querido amigo Fausto García. Nico, no le aseguro que vayamos a llorar. Lo que sí le aseguro que puede pasar con la historia que le cuente es que nos vamos a reír mucho. Bueno, pero fíjese que eso es más interesante. De hecho, ya usted se está riendo, sí. Yo también me estoy riendo. Entonces, pero fíjese, Nico, que algo que me parece muy bonito de hacer un podcast es que, claro, en la grabación, casi que en ese primer encuentro, queda lo natural. Y es las pausas que hacen las personas al conversar, el cambio de ánimo, sí. Una sonrisita que sale por ahí, sí, a veces, una risa larga, claro. A veces lo que nos está ocurriendo en este momento, y son las interrupciones naturales que hacen parte de esa conversación genuina, pero aparte de eso, poder acompañarla después en la producción, en la preproducción con sonidos, con algunos efectos, algunos paisajes sonoros, eso lo hace más rico. Si me promete que la charla que hagamos va acompañada de todo eso, hora y fecha, y lo hacemos de una vez. No, claro, mejor dicho, ya los oyentes de este formato ya están enterados. La próxima versión del podcast del Boletín Informativo de RTBC es Cuéntame tu cuento, Fausto García. No, Nico, yo feliz, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos para pasar un buen momento. El objetivo cuando uno realiza un podcast es que el usuario pase también un momento agradable independientemente del formato y de la historia que uno esté contando. Así es. ¿Y qué tan importante es la música en el contenido de un podcast? La música permite tener transiciones en alguna conversación, algunos sonidos ayuda a recrear, pero también ayuda de pronto a que la mente de uno, lo que está escuchando, como que pueda hacer una pausa, y pausas que de pronto el realizador quiere que se tengan con intención. Entonces, la música es clave. Yo siento que cada producto debe tener su música, entendiendo los matices que son completamente distintos para cada una. Bueno, ¿y qué barreras hay en la utilización de la música con esto de los derechos de autor? Hay algunas barreras, pero también es cierto que está el tema, lo menciona usted, Nico, de los derechos de autor, saber cómo utilizar la música, también tener el conocimiento de que hay muchas librerías con música de uso libre, pero algo adicional es que uno mismo puede crear un paisaje sonoro para cada momento de la historia que le estén contando a uno, del amanecer, del canto de los pájaros, qué sé yo, de la naturaleza, brisa, del sonido del viento, de la brisa, pero de las aguas. Y créame, Nicolás, y usted, este ejemplo le cae muy bien a usted. Estoy seguro que para usted tiene bastante claro que el sonido de la mañana a las 5 de la mañana no es el mismo en Bogotá, que es donde nosotros vivimos, al sonido del amanecer a las 5 de la mañana en la Sierra Nevada, no es el mismo. Mire, Fausto, los buenos escritores son buenos lectores. Entonces creo también
que las personas que realizan podcasts también escuchan muchos podcasts. Cuéntenos cuál es ese podcast que usted quiere recomendarle a quienes nos van a escuchar en este formato de audio. Bueno, recomendar dos y el primero va con un espaldarazo por todo el aprecio y es Cuéntame tu cuento. ¿Qué vienes haciendo? Oh, bueno, no, yo feliz, pero... Ese es uno. Ajá. Ese es uno también porque, y fíjate, Nico, que me parece importante porque es otra forma de conocer al sistema de medios públicos. Tener la oportunidad de conocer a personas que están en otras áreas que sostienen también el sistema de medios públicos. Eso me parece que también es destacable, meritorio. Me parece un trabajo muy, muy bonito el que vienes haciendo. Muchas y gracias. Otro que quiero, no, Nico, con todo gusto. Ajá. Y otro que quiero recomendar es uno que he venido escuchando por Spotify, que se llama Caso 63. Es un viaje en el tiempo que hace una persona. Del futuro viene al presente, en el que estamos nosotros en este momento. Y no le creen. Casi que él viene a salvar a una persona, pero es un tráiler bastante interesante con muchos sonidos que juegan con las intensidades y las emociones de uno. Caso 63, ese le recomiendo muchísimo. Bueno, ahí están pues las recomendaciones de un hombre que sí sabe de podcast. Fausto García, muchas gracias. Hombre, Nico, un abrazo. Qué gusto.